Hola amigos de Trujillo Soy Magazine. En esta oportunidad tenemos como invitado al abogado Félix Miguel Pérez Capurro. Él es abogado de profesión, docente universitario y es socio del estudio jurídico Pérez Capurro Vázquez y Alvarado SAC. ¿Cómo está, doctor Félix? Bien, buenas noches. Gusto en saludarte, Melissa. Doctor Félix, quisiera comenzar con un punto general sobre qué debemos entender por el derecho de percibir gratificaciones. Bien, en nuestro país las gratificaciones tienen distintas connotaciones. Es aquel beneficio que reciben los trabajadores, no producto directamente de su esfuerzo como constituye una remuneración, sino tienen a entenderse como una liberalidad que entregaría el empleador para poder satisfacer alguna necesidad particular de sus trabajadores. Sin embargo, estas gratificaciones que pueden ser voluntarias, como por ejemplo en el caso de una celebración de un aniversario, de un cumpleaños, también existen dentro de su modalidad obligatoria, que son las gratificaciones legales, las que se pagan de manera semestral en nuestro país, justo en estas oportunidades, en el mes de julio, con motivo de las fiestas patrias, y en el mes de diciembre, con motivo de la Navidad. ¿Y qué trabajadores tienen derecho, este derecho a percibir las gratificaciones? ¿O bajo qué modalidades deberían estar constituidos ellos? Nosotros tenemos una particularidad, que existen una serie de regímenes laborales. Existen los trabajadores del sector público que están bajo distintas modalidades de contratación, la ley de la carrera administrativa, los contratos administrativos de servicios, la ley de servir, y hay también quienes se encuentran dentro de la administración pública bajo el régimen laboral de la actividad privada. En la administración pública normalmente se hablan de aguinaldos, que los fija el gobierno y que para este año se han determinado en una suma de 300 soles. Por otro lado, en el sector empresarial, lo que se denomina el régimen laboral de la actividad privada, también tiene un régimen general. Este régimen general determina una gratificación que equivale a una remuneración ordinaria que el trabajador hubiera estado percibiendo. La norma no hace distinción respecto de estos trabajadores. Podría ser un trabajador a plazo indeterminado, con un contrato sujeto a modalidad por plazo determinado, o incluso aquellos trabajadores bajo contratos a tiempo parcial o part-time. También debemos recordar que hay una serie de regímenes especiales de acuerdo a la naturaleza de las actividades, como el régimen agrario, el régimen, por ejemplo, de la pesca, de la construcción, que tienen ciertos matices respecto a la percepción de gratificaciones. Doctor, hay una página para ingresar a hacer una consulta de Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa, en donde las personas pueden ingresar y colocar el RUC de la empresa para verificar si es que están dentro del régimen de la micro o pequeña empresa, ¿no? Para poder hablar de quiénes no tienen este derecho a percibir. ¿Son todos esos trabajadores que están dentro de estos grupos de empresas? Sí, les decía, dentro de este régimen general, que es para los trabajadores de la actividad privada, la ley creó justo precisamente para fomentar la formalización de los pequeños empresarios, las personas con negocio que aún no tenían en regla a sus trabajadores, creó la ley de fomento para las micro y pequeñas empresas, las llamadas MIPES, y creó también un régimen especial, un régimen que actúe de manera paralela al régimen general. Este régimen especial permite que algunos beneficios sociales se den, pero en forma disminuida, o que no se den dependiendo de la naturaleza o la dimensión del empleador. En el caso, por ejemplo, de las pequeñas empresas, para las gratificaciones se encuentran disminuidos en proporción del 50%. Solamente los trabajadores de las pequeñas empresas van a percibir el 50% de una gratificación. En el caso de las microempresas, la norma no obliga al empleador a otorgar unas gratificaciones, es decir, lamentablemente aquellos trabajadores que pertenecen a microempresas no tienen derecho a percibir este beneficio. Vamos a dejar el link de esta página para que puedan hacer las consultas los trabajadores para que estén dentro de micro o pequeñas empresas. Doctor, ¿y cuál es la oportunidad de pago? ¿Cuáles son las fechas límites para los empleadores, ¿no? Para los que deben de cancelar este concepto de gratificaciones? Estas gratificaciones que tienen carácter semestral, precisamente el día de ayer, 15 de julio, fue la oportunidad que tenían los empleadores como plazo máximo para cumplir con las gratificaciones que corresponden a este primer semestre llamadas gratificaciones por fiestas patrias. En el caso de las gratificaciones por Navidad,
la fecha límite de pago será el 15 de diciembre. ¿Y qué pasa si es que yo tendría derecho de percibir gratificaciones y mi empleador no me ha cancelado este monto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que proceder? Si la obligación del empleador de cancelar este beneficio, que es un beneficio básico de gratificaciones, genera que en caso de incumplimiento esté sujeto a una posible multa por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, sea el Ministerio de Trabajo, sea SUNAFIL. Por eso es que aquel trabajador que no ha recibido sus gratificaciones dentro del plazo legal podría iniciar una denuncia ante estos entes para que ellos puedan accionar y obligar que el empleador cumpla con sus obligaciones. O sea, tiene que personarse a un ente específico, el Ministerio de Trabajo, ¿estamos hablando? El Ministerio de Trabajo o SUNAFIL podría hacerlo de manera directa, pero ahora felizmente se han ampliado mecanismos virtuales, por los cuales la denuncia podría hacerse a través de la plataforma virtual que tienen implementadas, en este caso SUNAFIL. Ok. Y para contextualizar ya en el tema de las circunstancias causadas por la pandemia de COVID-19, para los trabajadores que han estado sujetos a suspensión perfecta de labores o que se le han aplicado un tema de licencia porque son personas con alto riesgo o un riesgo medio, o los que se han aplicado el tema de vacaciones, ¿no? ¿Cómo se computa, cómo saber cuánto tengo que recibir por gratificaciones si solamente he trabajado algunos meses y otros me han aplicado suspensión perfecta o licencia o en el caso de vacaciones? Bien, las gratificaciones tienen una particularidad. Al ser un beneficio semestral, su cálculo está en función del semestre anterior. En este caso de las gratificaciones de fiestas patrias, el cálculo se hace en función del récord laboral obtenido de enero a junio de este año. ¿Qué sucede en este año en particular? Que a partir del mes de marzo en que se dio la orden de inamovilidad para todos los trabajadores o para la mayoría de nosotros, es que se estableció una circunstancia que muchos de los trabajadores no han concurrido a laborar. Entonces, ¿cómo se computan estos plazos? En el caso que haya habido otorgamiento de descanso vacacional, sea porque corresponde o sea porque es un descanso vacacional adelantado, este plazo sí se computa como dentro del plazo para poder determinar las gratificaciones. En el supuesto que hubiera tenido licencia con goce de haber, también se considera como si fuera tiempo efectivo de trabajo. En los casos en que hubiera habido licencia sin goce de haber, ese tiempo no se considerará para efectos del cálculo de las gratificaciones. Igual ocurre en los supuestos de aquellos trabajadores que se encuentran con suspensión perfecta de labores. Aquí hay una particularidad respecto de la percepción, que si bien se calcula en función de tiempos efectivos de trabajo, en el caso que un mes se haya elaborado menos días, tendrá que hacerse el descuento proporcional en función de un cálculo de 30avos de la fracción que corresponde, es decir, del sexto o de la percepción de ese mes. Hay aquí una particularidad de la norma. La norma establece que para que un trabajador perciba derecho a gratificaciones, debe encontrarse laborando en la oportunidad de pago. La oportunidad de pago es precisamente este mes de julio y hasta el día 15, repito, en el caso de la gratificación de fiestas patrias. ¿Qué sucede con aquellos trabajadores que se encuentran en suspensión perfecta? Si hacemos una interpretación literal de la norma, no debería corresponderles la gratificación por no encontrarse laborando en esta oportunidad. Sin embargo, estamos hablando ante una circunstancia de flexibilización, por un lado, y otro de una interpretación sistemática de las normas de las gratificaciones, por las cuales, si en el caso de, por ejemplo, el trabajador que termina su vínculo laboral antes de la fecha de pago del 15 de julio, se le otorgan las gratificaciones en forma proporcional al récord que tuvo, no podría tratarse de una manera diferente a aquellos trabajadores que aún mantienen vínculo, pero que por circunstancias, producto de la pandemia del COVID-19, no se encuentran laborando. En esos supuestos, ellos también tendrían derecho a que se les paguen las gratificaciones, pero en forma proporcional al récord laboral que hayan tenido. Es decir, y sobre esto, SUNAFIL, por ejemplo, ha emitido un pronunciamiento, aquellos trabajadores en suspensión perfecta sí tendrían derecho a percibir sus gratificaciones de acuerdo al récord laboral que hayan acumulado durante el semestre. Es decir, es por el trabajo efectivo, por el tiempo que efectivamente he trabajado, o en el caso de licencia con goce de haber, o en el caso de vacaciones también, entonces. Sí,
todos aquellos supuestos de un trabajo efectivo van a considerarse para el cómputo. Y aquellos supuestos de la llamada suspensión imperfecta de labores, en las cuales, aun cuando el trabajador no ha laborado, sí ha percibido ingresos, como un descanso vacacional, como una licencia con goce de haber, incluso las licencias por los subsidios por accidentes de trabajo, por maternidad o por alguna enfermedad, también son considerados para efectos del cálculo de las gratificaciones. Y también tenemos conocimiento que hay empresas que han acordado con sus trabajadores una reducción de sueldo. ¿Cómo aplica en ese caso? ¿Tienen que ser también proporcional al monto percibido de forma mensual? Debería ser esta circunstancia. Hay una particularidad de la norma que dice que la remuneración que se utiliza como base de cálculo para las gratificaciones, en el caso de fiestas patrias es la percibida el 30 de junio. Eso señala el reglamento. La ley dice que es la remuneración que se percibe en la oportunidad de pago, que es en julio. Es decir, si tuviéramos una remuneración del trabajador de 2.000 soles durante los meses de enero, febrero y marzo, y producto de la pandemia negoció una reducción de sus remuneraciones a 1.000 soles en junio, pero el 1 de julio se generó una reactivación de las actividades de las empresas y se volvió a un punto de equilibrio de remuneraciones de 1.500, estaríamos ante un supuesto de decir qué remuneración aplico, la del 30 de junio, que era 1.000 soles, la inicial que tenía de 2.000 soles, o la de 1.500, que es a la fecha de la oportunidad de pago, que es lo que dice la ley. Esta aparente contradicción entre ley y reglamento ha sido saldada por distintas interpretaciones en el tiempo, que si bien debería imperar la jerarquía normativa, se ha establecido que lo que ha querido decir el legislador es que la remuneración vigente es la del 30 de junio. Y aquí surge el tema respecto de el equilibrio o lo justo. Si el trabajador durante enero, febrero y marzo obtuvo un derecho en función de una remuneración mayor, no podría disminuirse en función de unas circunstancias de negociación, sobre todo porque la norma que regula la negociación de remuneraciones establece que no se debe perjudicar en esta reducción de remuneración aquellos derechos que ya se encuentran adquiridos. Y se podría mencionar que la parte proporcional de las gratificaciones durante los meses iniciales hasta antes de una reducción remunerativa ya adquirió un derecho en función de una remuneración. Por lo tanto, a mi criterio debería hacerse un cálculo prorrateado en función de cada periodo. Si en enero, febrero y marzo tuvo 2.000 soles de remuneración, se calcula con ese monto. Los meses siguientes, si tuvo una reducción, con dicho monto hasta obtener el monto global. Y por último, para terminar, en el caso de que si es que yo soy el empleador y no he cumplido hasta el día de ayer, 15 de julio, con cancelar este concepto de gratificación a mis trabajadores, ¿hay alguna norma que me ampare o puedo llegar a un acuerdo con los trabajadores para pagarle de forma proporcional, un tipo de prorrateo con mis trabajadores, o no es posible ello? La norma ha establecido, por la misma naturaleza de la gratificación, que se debe percibir en las fechas indicadas, que la oportunidad de pago es indisponible entre las partes. ¿Qué significa ello? Que no podría establecerse, por ejemplo, que en lugar de pagarle a un trabajador sus 3.000 soles de gratificación en julio, yo haga un prorrateo ahí de enero a junio y le dé 500 soles mensuales. Se perdería la esencia de lo que significa el pago de gratificaciones o el disfrute de las mismas. Entonces, por eso es que no se permite indisponer estos pagos, poder establecerlos de forma prorrateada. Sin embargo, tenemos que actualmente ceñirnos a una circunstancia en particular, que las empresas, los empleadores vienen siendo afectados por esta crisis. Entonces, de repente no tienen la posibilidad económica de efectuar el pago. Considero que de manera excepcional y solamente con carácter excepcional, podría establecerse que este pago sea diferido. Ya en las normas que estableció el gobierno, por ejemplo, a efectos de poder determinar algunas medidas alternativas para evitar el desempleo y mantener a los trabajadores con un vínculo laboral, se estableció la posibilidad de que se pueda postergar el pago de la compensación por tiempo de servicios que correspondió en el mes de abril, cancelarla hasta el 15 de mayo para que se haga este 15 de noviembre. Respecto a las gratificaciones, hubo también la posibilidad de que se puedan pagar en forma adelantada para que pueda el trabajador tener un ingreso
Entonces, si se permitieron estas acciones de manera flexible en forma adelantada, podría permitirse también un pago fraccionado a efectos de salvaguardar el derecho del trabajador por un lado, pero también la capacidad de pago del empleador. Considero que si bien legalmente no es el espíritu de la norma que lo señala así, sí podría darse esta circunstancia con parte de flexibilidad también por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, que debería atender a estas circunstancias particulares. De manera excepcional por las circunstancias que se está viviendo. Correcto. Bien, muchas gracias, doctor Pérez Capurro. Hemos abordado varios temas que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para las personas que nos están viendo. Esperamos tenerle en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno.